Muy bien, muy buenos días de nuevo a todos mis hermanos, a mis hermanas, que en esta mañana pues tengo la fortuna. Bueno, da igual, no pasa nada. La cosa está de los golpes. Entonces lo meteremos en las tomas falsas del YouTube y ya está, no pasa nada. Decía que me es de mucho gozo. Esto estaba previsto, esto era para llamar la atención y que la captara y que no os viniera ahí abajo. La verdad que es un privilegio muy grande de poder compartir la palabra en esta mañana y, como digo, delante de hermanos y hermanas que hace mucho tiempo, algunas que no veía y que me dan muchísima alegría, otras que no las conocía, solamente de nombre, y que también me alegra muchísimo de que puedan estar aquí en esta mañana. Y seguro que también amigos, invitados que estéis por aquí y que nunca se sabe el por qué motivo, ¿no? ¿Por qué en esta mañana os encontráis aquí disfrutando de este tiempo de adoración que esta iglesia local, esta iglesia en esta zona, en este barrio, pues está celebrando? Hay una cosa que siempre nos llama la atención y es el saber, ya prácticamente como le pasé las notas a mi hermano para poder presidir, pues de alguna manera ya he hecho la introducción muy bien. Pero muchas veces nosotros nos preguntamos el motivo por el cual existen las iglesias locales. Y las iglesias locales, ¿por qué motivo? Aquí en Málaga pues tenemos la gran oportunidad de tener pues en gran cantidad de barrios y en muchos pueblos de nuestra provincia de contar pues con iglesias. ¿Por qué? ¿Qué significa o qué objetivo tiene de que haya tantas iglesias en distintos lugares? Pues las distintas iglesias todos tienen un mismo objetivo. Y el objetivo, lo mismo que estaba comentando nuestro hermano cuando ha abierto la reunión, es mostrar sencillamente a las naciones la gloria de Dios. Y esto lo hacemos fijando nuestros ojos en el Evangelio de Jesucristo, confiando en Él para salvación y amándonos unos a otros con la santidad, con la unidad y con el amor de Dios. Así que es muy normal que, por lo tanto, nuestras iglesias pues tengan el deseo y la preocupación por tener cada día más y más un mayor conocimiento pues de Dios, un mayor conocimiento de lo que es el Evangelio, tengan el deseo de tener de esa manera una mayor comunión con aquel que nos ha dado la vida, con aquel que nos ha cambiado por completo. Así que es normal que la Iglesia, como digo, se preocupe por esto, profundice las Escrituras, en la verdad de las Escrituras. Pero ya sabemos que si este es el objetivo de la Iglesia, no es un objetivo fácil, no ya solamente por nuestra torpeza muchas veces, sino que tenemos ahí a alguien, tenemos a un enemigo, tenemos a Satanás que constantemente también está poniendo las piedrecitas en el camino para intentar de que, en definitiva, la Iglesia descarrile y no pueda llegar a profundizar ni en la palabra de Dios ni a tener una auténtica comunión. Y siempre vienen problemas y siempre va a poner problemas por medio y trae problemas muchas veces bastante difíciles a la congregación que, como digo, hace que apartemos nuestra vista de cuál es el objetivo real de la Iglesia y lo tengamos que poner en la solución de los problemas que nosotros mismos nos buscamos o que, como he dicho antes, el propio enemigo vemos bastante clara su mano que la pone ahí. Pero por otro lado es también cierto que en nuestras congregaciones hay también una falta de reflexión o no reflexionamos tanto como realmente debiéramos acerca de lo que es la puesta en práctica de las enseñanzas del Evangelio que nos encontramos en la palabra de Dios.
¿Y nos falta reflexión en qué sentido? Pues siendo conscientes de que el Evangelio que se nos presenta no es un Evangelio para que nos lo aprendamos solamente de memoria, y el Evangelio que aprendemos no es un Evangelio para que se nos quede de manera teórica en nuestras vidas, sino que va unido a una puesta siempre en práctica, en mi vida personal, en mi vida también como iglesia, de todo aquello que el Señor me está demandando en su palabra. Es decir, no podemos separar lo que es la enseñanza, la doctrina del Evangelio, no la podemos separar nunca de lo que es la parte práctica del Evangelio. Porque rápidamente nos damos cuenta de que si las separamos de estas cosas, hay carencias en nuestras vidas personales y en nuestra propia iglesia, que es una doctrina que sabemos muy bien, que la tenemos muy bien en nuestra mente, pero no somos prácticos y no somos capaces de llevarla a la práctica en nuestras vidas. Que es que tengamos una doctrina muy clara en nuestros corazones y sin embargo pues no seamos capaces de hablarle del Señor y la necesidad de rendirse al Señor a todos aquellos que amamos y a todos aquellos que viven cerca de nosotros y que estamos constantemente pues trabajando o estudiando o conviviendo con ellos. O el caso contrario, creemos nosotros que podemos tener una vida práctica en cuanto a las enseñanzas del Señor cuando no estamos alimentándonos de su palabra y cuando no tenemos ni tan siquiera al Señor como la máxima prioridad en mi vida. Si lo hacemos eso, evidentemente la doctrina se queda como algo que es falso en nuestra propia vida. Y si ponemos más en la parte teórica que la parte práctica, pues nos quedamos en eso, en teóricos. Que está muy bien que seamos teóricos, que sepamos mucho, pero nos encontramos con una gran carencia en nuestro día a día. Así que la verdad cristiana no se alcanza, ni mucho menos por la mera expresión, no se alcanza por el mero entendimiento de la palabra y de las Escrituras. Hace falta también que la unamos con la parte práctica de nuestras vidas. Así que nos encontramos que tanto el saber y el hacer, como la fe y la práctica, son cosas que están relacionadas, no la podemos separar. Y deberíamos estar manifestando, en definitiva, un amor sacrificial hacia todos aquellos que están conviviendo con nosotros. Un amor que refleje no lo amoroso que yo soy o lo cariñoso que yo soy, o como muchas veces hemos hablado desde este púlpito, lo bueno que puedo yo llegar a ser, no, sino un amor que venga a reflejar precisamente al Señor, el amor de Cristo, el amor que precisamente hemos recibido en nuestras vidas y que nos ha cambiado por completo. El Evangelio es un mensaje que debe ser proclamado y que debe ser creído. ¿Acordáis las palabras del Señor Jesús? Dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, así que arrepentíos y creed en el Evangelio. Por lo tanto, nos damos cuenta que el Evangelio viene a ser el tema principal de toda la Biblia, porque el Evangelio viene de arriba, viene de Dios y debe ser digno también de nuestros mayores esfuerzos. Estas palabras son buenas noticias. Y recibir hoy en día buenas noticias en medio del mundo y la sociedad en la que vivimos ya es importante, ya es para tomárselo bastante en serio. Estas son buenas noticias, no son cualquier cosa, no son noticias que, como ahora se dice mucho en el argot cotidiano, traen buenas vibraciones y ya está. No, esto es mucho más profundo, porque Dios, mediante la vida perfecta, ante la muerte expiatoria y la resurrección de Jesucristo, rescata a todo su pueblo de la ira de Dios. ¿Para qué? Para tener paz con Él.
con una promesa, con la promesa de una restauración completa de su orden creado para siempre, y todo para la alabanza de la gloria de su gracia. Así que la salvación del juicio de Dios, para tener comunión con Él, nos damos cuenta que es una obra enteramente suya. Es decir, ninguno de nosotros hemos podido ni aportar lo más mínimo, ni hemos podido ayudar en nada para que el Evangelio, para que esta obra no sea una obra que solamente venga de parte de Dios, solo viene de Él. Y hermanos, amigos que en esta mañana tenemos la oportunidad de estar juntos y hemos estado disfrutando del tiempo de alabanza, hemos estado gozándonos en el tiempo cuando hemos estado pasando la ofrenda, sabiendo lo que significa la ofrenda, cuando hemos estado partiendo el pan y el vino y participando de la muerte y de la resurrección del Señor en ese recordatorio. Qué bueno es, hermanos, que en esta mañana podamos precisamente escuchar lo que la palabra de Dios nos dice, que debe ser el centro de nuestras vidas. El centro de nuestras vidas siempre nos apunta a lo mismo, nos apunta a Cristo, solo a Cristo. Y ver y saber lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, el por qué ha venido, el para qué ha venido, cómo ha sido su vida y cómo ha repercutido su vida y su enseñanza en nuestra vida, hace que al menos lo veamos y entonces nos pongamos en el dilema de decir, ¿creo en Cristo o no creo? Porque esa aceptación de una cosa o de otra va a cambiar por completo nuestra vida. Así ha ocurrido en cada uno de nosotros. No podemos decir que somos los mismos antes que después de haber creído en el Señor. El Evangelio puede moldear la vida, puede moldear también el día a día, lo que se conoce como la cultura de la Iglesia, para que podamos reflejar a Cristo tal como Él es verdaderamente. Cuando la doctrina es una doctrina clara, cuando la enseñanza de la palabra de Dios es clara y al mismo tiempo nuestra vida en el día a día es también expresada de una manera hermosa, la Iglesia entonces es una Iglesia poderosa, no por mi esfuerzo, sino por ese brillo, por esa luz que estamos recibiendo de parte del Señor. Pero el problema es que muchas veces buscamos atajos para poder conseguir esto. Y resulta que la palabra de Dios nos deja bastante claro que no existen atajos. Sin la doctrina, nuestro caminar en obediencia al Señor es algo débil. Pero al mismo tiempo, sin caminar en obediencia al Señor, la doctrina sería algo que estaría totalmente carente de sentido. Si por la gracia de Dios mantenemos estas dos cosas juntas, es más probable que personas entonces de todas las edades vengan, acudan a nuestras iglesias porque hayan escuchado un mensaje de buenas nuevas de salvación que pueden transformar sus vidas y vengan delante del Señor diciendo y buscando, aquí está la respuesta que realmente ando buscando toda mi vida, la respuesta que me está dando el Señor Jesús. Dicho esto, nos vamos a ir a la lectura del texto que había anunciado mi hermano Emilio. Nos vamos a ir al Evangelio de Juan y nos vamos a ir al capítulo 3. Pero a mí me gustaría también, aparte del 3:16, por llevar un poco la contraria, de leer un poquito, un par de versículos también antes, que son sumamente interesantes y que espero que nos sea de mucha bendición en esta mañana. Juan 3, voy a leer versículos 14, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 16,
porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje, si os dais cuenta, es un pasaje que está metido en el contexto de una historia que también nos es muy conocida a todos nosotros. Es el diálogo que hay entre Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo dice que llegó con la intención de hablar acerca del reino de Dios al Señor Jesús. Pero vemos rápidamente cómo es el Señor Jesús el que toma la iniciativa en ese diálogo, interrumpe los planes que Nicodemo tenía en mente y entonces le habla de algo que es lo que a nosotros se nos queda siempre más en la cabeza en ese diálogo entre Jesús y Nicodemo. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Le viene a decir, en definitiva, necesitas nacer otra vez, que no puedes ver de esta manera el reino de Dios, a menos que nazcas de nuevo. Y aquí es donde viene, evidentemente, las preguntas de Nicodemo, ¿no? ¿Cómo es posible, no, con la edad que tengo, que vuelva a nacer? ¿Esto cómo es? Pero le está hablando el Señor Jesús de la necesidad de volver a nacer de nuevo. Es decir, debía nacer de agua, como dice el texto, y debía nacer del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Es decir, una persona solo puede nacer de nuevo mediante la acción del Espíritu que utiliza la palabra de Dios. Es por lo que creemos que nadie puede ser renacido, nadie puede volver a nacer sin la palabra de Dios que es aplicada por el Espíritu de Dios. Y uno, en la actualidad, es renacido, es nacido de nuevo por medio del agua, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Mirad, en el versículo 14 comienza unas palabras que son ya muy interesantes, porque vienen a ser de alguna manera el preámbulo de lo que el Señor Jesús va a decir a continuación y que viene a ser la conclusión de todo el discurso que le da a Nicodemo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Esto viene, como digo, a servir de introducción a esa conclusión de las palabras de Jesús, con una predicción acerca de su muerte como plan de Dios para ofrecer vida eterna a la humanidad. Y se refiere este episodio, se está refiriendo el Señor Jesús a lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en el capítulo 21 del libro de Números, cuando Dios dice, envió serpientes para morder al pueblo como castigo por haberse rebelado en contra de Moisés, el líder que Dios había puesto. Constantemente nos estamos encontrando, desde el momento que Dios rescata a su pueblo de la esclavitud, que su pueblo no le falta lo esencial en ningún momento, no necesita comida, tiene protección. Le ha puesto Dios un líder al frente que es el que le guía por donde tiene que ir. Pero a pesar de esas circunstancias nos damos cuenta de que constantemente, en cada momento que hay el menor de los problemas, rápidamente los ojos del pueblo dejan de estar puestos en Dios y empiezan a ponerlos allí donde se puede humanamente solucionar los problemas. Y dice aquí que se rebelan en contra de Moisés, pero en realidad se está rebelando contra Dios, porque Dios es el que ha puesto ese líder al frente de su pueblo. Dios dice que instruye a Moisés para que entonces moldeara una serpiente de bronce y la levantara sobre un asta. Y dice el texto que solo aquellos que miraban a la serpiente levantada por Moisés, una serpiente provista por Dios, serían los que se salvarían de la mordedura de las serpientes. Pues ahora, de la misma manera,
pues relaciona el Señor el acto de Moisés con el propósito de la vida y de la muerte del propio Señor Jesús. Y ese levantado que nos aparece aquí en el versículo 14, ese levantado, seguramente se está refiriendo a la crucifixión. Luego el propio Juan pues hace mención en su propio evangelio, utilizando esta misma palabra, dice en el capítulo 8, por ejemplo, en el versículo 28, dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Pero un poquito más adelante también, a la altura del capítulo 12, también Juan, por boca del Señor Jesús, dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Es decir, se está refiriendo a la crucifixión como parte del plan de Dios para la salvación de los creyentes, pero también está apuntando a algo importante, está apuntando a la exaltación del Hijo del Hombre en su resurrección. Y esto es importante porque en ambos casos, tanto los que estaban allí en el tiempo de Moisés como ahora, resulta que en ambos casos los hombres estaban bajo la condenación de muerte. Unos mordidos por la serpiente, pero otros mordidos, por así decirlo, por el pecado. Y había una sentencia de Dios por ese pecado. Y en ambos casos Dios dice que está proveyendo el medio de liberación de esa sentencia para que las personas puedan vivir. En el caso de Moisés se trataba de una muerte o vida física, pero en el caso de Jesús vemos que se trata de una muerte espiritual y eterna. En el caso de Moisés, ¿cuál era la condición? La condición para obtener esa vida física era mirar con fe, ¿qué? La serpiente de bronce. Pero en la enseñanza de Jesús, la condición para obtener vida eterna era el mirar al Hijo de Dios. Y ahora, en el siguiente versículo, en el versículo 15, pues aparece expresada precisamente la intención y cuál es la voluntad de Dios. Y con eso, y con ese a todo aquel que aparece ahí en ese versículo 15 al principio, todo aquel está abriendo el beneficio de vida eterna a todo el mundo, pero con una condición, La condición es la de creer. Y eso es importante, la condición de creer. Una condición que aparece como una acción que es continua. No es un creer superficial, no es un creer pasajero que salva y ya está, no. Es algo mucho más profundo, es algo mucho más sincero. Es algo muy importante, muy importante. Y cuando está hablando de que Dios está poniendo a todo aquel que cree vida eterna, esa vida eterna es una expresión que es bastante curiosa, que aparece por primera vez aquí en el texto, pero luego Juan lo va a repetir muchísimas más ocasiones. Pero hay una cosa importante en esta vida eterna, que esta nueva vida espiritual que Dios ofrece solamente puede estar relacionada con Cristo. No puede estar relacionada con nada más. Solamente hay vida eterna, solamente hay una nueva vida espiritual cuando tú estás creyendo y estás confiando plenamente en Cristo Jesús, únicamente en Él. Y en cuanto al término de eterno, pues significa tiempo, una eternidad por delante. Así es como literalmente, pues, lo podemos significar, ¿no? Lo podemos traducir y ver. Pero hay una cosa que es importante, que no es solamente, o lo más importante no es el aspecto aquí que destaca de la eternidad como el aspecto de tiempo, sino es más bien la calidad de vida en ese tiempo.
el estar eternamente en la presencia del Señor. Así que esta vida en Cristo es un regalo que no lo puede conseguir ningún ser humano como tal, por mucho que nos esforcemos, por mucho que aprendamos, por mucha sabiduría que haya en nosotros, no. Este regalo es un regalo de parte de Dios, no es nunca jamás un logro humano. Así que la vida aquí en Cristo, dotada por el ministerio del Espíritu Santo, viene a ser un anticipo real de lo que será la vida en el futuro. Así que esta serpiente, en definitiva, estaba representando el qué, representaba el pecado del pueblo. El pecado del pueblo era lo que estaba siendo representada por medio de esta serpiente. Y Cristo, como todos sabemos, fue hecho pecado. Y fue hecho pecado por nosotros en la cruz, porque Él llevó allí cada uno de nuestros pecados. Así que hay, hermanos, un par de cosas importantes antes de entrar y de llegar al versículo central, al versículo del 3:16. Hay un par de cosas importantes. La primera que vemos es que nos dice la palabra que es necesario nacer de nuevo. No podemos entrar en el reino de Dios sin haber nacido de nuevo. Y la otra es que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas dos cosas se encuentran relacionadas entre sí. Se requiere la muerte y la resurrección de Cristo. Es necesario que Él sea levantado. Y siendo que Él ya ha sido levantado y que ha llevado nuestro castigo, ahora el Espíritu de Dios puede regenerarnos, puede hacer que nazcamos de nuevo, pero no nos olvidemos, como he dicho antes, algo que es imprescindible. Lo imprescindible de esto es eso, tener un nuevo nacimiento. Y esa es la única manera por la cual Dios nos puede recibir. Así que nuestro Señor le dijo entonces a Nicodemo palabras que probablemente son las más conocidas, como decía Emilio, las más conocidas. Yo recuerdo hace y pico de años que cuando empecé a venir a la iglesia, en esos momentos había unos misioneros, o sea, algunos acordaréis todavía, unos misioneros que eran suizos, que nos lo pasamos muy bien con ellos, disfrutamos muchísimo y aprendimos mucho de ellos. Y uno de ellos, yo no sé por qué, me cogía por banda, sabiendo de que llevaba poco tiempo viniendo a la iglesia, y me decía, tú tienes que aprenderte de memoria y saber lo que significa Juan 3:16. Y eso me lo decía un día, otro día, otro día. A mí me cuesta mucho trabajo de aprenderme de memoria, literalmente cada versículo. Me lo tuve que aprender por la insistencia de esta persona. Pero lo importante no fue aprender ese versículo de memoria, lo importante fue entender lo que el Señor me estaba diciendo con su palabra. Y Juan 3:16 tiene tres grandes verdades que son, de alguna manera, son tres verbos muy importantes, que son los tres puntos que he puesto yo de Juan 3:16. El amar, el dar y el redimir. Dios amó, Dios dio y Dios redimió. Mirar, porque dice el primero que habla acerca de que de tal manera amó Dios al mundo, ese Dios amó. Me gustaría, para no salirme de Juan, pero me voy a la epístola de Juan, a primera de Juan, en el capítulo 4, que dice lo siguiente, la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros
y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta frase es una proclamación. Esta frase es una proclamación de las buenas nuevas, de las novedades, de buenas nuevas que el Señor ha traído, que nos viene a decir en esta proclamación lo que Cristo vino a establecer. Ya sabéis que Lutero mismo fue el que estuvo diciendo que este versículo era prácticamente como una miniatura, ¿no?, del Evangelio, es decir, en el sentido de que en tan pocas palabras, que es complicadísimo, están aquí sintetizados realmente lo que es la visión del Evangelio en sí. Por eso hay otros tantos que siguen también diciendo y dicen, ¿no?, que esto es el mismo centro, ¿no?, el mismo corazón del Evangelio, este versículo. Pero hay una cosa importante, nos encontramos que ninguna religión pagana expresa y ha expresado el concepto de un Dios de amor como aquí estamos viendo. El amor de Dios es algo tan grande, tan ancho, como el jueves una hermana estaba orando y nos lo recordaba en la oración. El amor de Dios es tan ancho, abarca tanto a toda persona que haya vivido, que vive ahora y que ha de vivir, que le cubre ese amor. No solamente los que estamos ahora, sino los que han vivido antes y los que todavía faltan por nacer y vivir. Desde la primera frase expresa la razón por la acción de Dios de amar al mundo y por qué da a su Hijo unigénito, su Hijo amado. Y viene a expresar el grado de la acción del amar de Dios. ¿Y qué grado es? Es un grado incalculable. No tiene... es infinito. Si os dais cuenta, la frase en pasado dice este verbo amó. Amó. Se está refiriendo a una acción pasada, algo en un momento dado. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo amó Dios y cuándo dio Dios a su Hijo? Rápidamente en nuestras cabezas nos vamos al momento de la encarnación, nos vamos rápidamente al momento del nacimiento, pero creo que Juan se está refiriendo a la muerte de Jesús en la cruz. Toda la palabra está apuntando a lo mismo, está apuntando a la cruz. Y aquí Juan se está refiriendo a la muerte de Jesús en la cruz. ¿Sabéis por qué? Base podemos ver esto también. El propio Juan lo dice más adelante, que el mismo Juan dice, refiriéndose a la cruz, y dice que es el Dios Padre quien expresó allí su amor. Algo muy similar que luego también nos encontramos en Gálatas, por palabras de Pablo, que viene a decir también algo muy similar. Dice Pablo que la cruz es evidencia del amor de Cristo. Ninguno de nosotros, cuando pensamos en el amor de Dios y pensamos acerca de Dios, por mucho que pensemos, no tenemos la capacidad de abarcar plenamente lo que significa y quién es la persona de Dios. No tenemos esa capacidad. Pero el Evangelio refleja a Dios de una manera, hermanos, que es sencillamente gloriosa. Mucho más de lo que podemos pensar de forma natural. Por eso Dios se tiene que revelar, y así se revela desde el principio en Génesis, con algo que escuchamos muy a menudo. Y dice Dios, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Casi nadie, hermanos, casi nadie, de puertas para afuera creen realmente en esto. Y de puertas para adentro tenemos que pedir al Señor que nos dé fe en nuestro orar, porque muchas veces nos falta fe y confianza, y en definitiva parece que no hemos terminado de escuchar que el Dios nos está diciendo, nuestro Padre nos está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso, capaz de cumplir tus más altos deseos, de realizar los más grandes ideales que mis palabras jamás hayan puesto ante ti. Toda posibilidad yace precisamente
en esto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y sin este Dios real y glorioso, la tarea de nuestras vidas sería seguir ajustando nuestras expectativas, pero totalmente a la baja. Sería una expectativa muy, muy, muy modestas. Yo soy el Dios Todopoderoso. Sin este Dios real, sin este Dios real y poderoso, hermanos, estaríamos teniendo una realidad bastante cruel y estaríamos teniendo una esperanza, más bien una desesperanza, si no pusiéramos a este Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Qué oscura, ¿verdad?, se volvería la realidad de nuestras vidas sin un Dios Todopoderoso. Así que vemos claramente en el Evangelio que nunca tendremos que tragarnos tal desesperanza. Nunca. Juan 3:16 nos está mostrando en definitiva nuestro amor, el amor del Dios Todopoderoso. Y estamos viendo que nunca tendremos que tragarnos esa desesperanza, como digo, porque Él es un Dios real. El Dios Todopoderoso es increíble. Es un Dios que no desprecia, como vemos en este primer punto, no desprecia el mundo. A pesar de los que estamos aquí y a pesar de nuestras actitudes, pues nunca lo desprecia. Nunca lo desprecia. Así es Dios. ¿Y cómo amó Dios al mundo? No lo amó de cualquier manera. No fue un amor modesto, por así decirlo, o un amor moderado, no. El amor de Dios es un amor intenso. Y no precisamente porque nosotros seamos importantes, porque nosotros seguimos teniendo el pecado, sigue habiendo pecado en nuestras vidas, y la verdad que eso no es precisamente lo más atractivo que podemos poner delante de Dios. No podemos poner eso delante de Dios. Dios amó, Dios, dice el punto 2, dio. ¿A quién dio? Dio a su Hijo unigénito, su amado Hijo unigénito. Y esta dádiva, esto que Dios da, viene a expresar el grado incalculable del amor que es expresado por Dios a favor del mundo. Esta es la característica esencial de lo que se conoce como el amor ágape. Dar, y lo que Dios hizo es la expresión suprema de ese amor. Muchas versiones traducen el verbo ha dado, y nos lo hemos encontrado también en varias versiones, ha dado como que ha enviado. Pero creo que la mayoría de los eruditos y la mayoría de nosotros creemos que abarca mucho más y tiene mucha más fuerza el dar que solamente el hecho de enviar. Envió y envió a su Hijo unigénito, pero lo dio. ¿Qué significó ese dar? Lo dio sabiendo que iba a ser entregado incluso a la muerte en la cruz. Este Hijo que ha sido dado es Jesús. Este Hijo que dio es el Mesías prometido y el que cumple las esperanzas más profundas del corazón humano. Él es el unigénito de Dios. ¿Qué significa eso de unigénito? Que Él es único, único. No hay otro como Él. Él es irreemplazable. No hay otro Salvador. El mundo, hermanos, no tiene otra esperanza que no sea la que está puesta en Cristo Jesús. Y nadie más va a venir del cielo, por mucho que busquemos y por muy atento que podamos estar a las estrellas, no va a venir nadie más del cielo para salvarnos, para rescatarnos. Dios ha enviado a su Hijo unigénito, aquel que es único. Él vivió dignamente como ningún otro. Y hemos estado precisamente celebrando ahora en la cena que Él se entregó de una manera voluntaria. Pero además se entregó de una manera voluntaria
con un sentimiento agradecido, como si aquello fuese un privilegio. Era un privilegio. Ese es el Hijo unigénito, el único. Y por su vida, por su muerte y resurrección, Jesús cumple todas las exigencias de Dios en contra de nosotros. Hermanos, nosotros somos incapaces de encontrar por nosotros mismos una salida, una solución a la vida real de pecado que tiene el hombre. Dios, como digo, de una manera incondicional, sin reservas, entrega a su Hijo en la cruz, donde allí sabemos que fue abandonado a la desolación del infierno que merecemos cada uno de nosotros. ¿Y sabéis para qué? Para que allí, en la cruz, Él nos diera cosas celestiales que ninguno de nosotros, como hemos estado escuchando en las oraciones, merecíamos. Ni merecemos, claro. Ninguno de nosotros merecemos ninguna de estas dádivas de Dios. Así que el hombre que pone su esperanza, nos damos cuenta que la gran mayoría del hombre pone su esperanza en las cosas que cree que merece. Esto es grave, pero es así. Esto es lo que cree el hombre. Pone su esperanza en aquellas cosas que cree realmente que merece. Pero solo el Evangelio se basa en lo amoroso que es Dios con el que no lo merece. Ahí estoy yo. Creo que ahí estamos todos. No somos merecedores de nada de lo que recibimos del Señor, de las grandes dádivas de Dios. Bien, vamos al último punto, el último verbo, porque dice, el verbo es el verbo de Él redimió, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, señores y señoras, está el gran propósito, el propósito de Dios, de una manera clara. Y Dios amó y dio a su Hijo con un solo propósito, dirigido a todos, expresando la amplitud del Evangelio, pero que el verbo cree le pone ahí una restricción. Es necesario para que haya esta remisión de pecados, para que haya un nuevo nacimiento en nosotros, para que haya una nueva vida, es necesario creer en el Hijo de Dios. Si no crees, no podemos entrar en las cosas del reino, no podemos entrar en las bendiciones del reino de Dios. Y la Biblia nos enseña que esto para todos no en ningún momento no se está refiriendo a un universalismo en el sentido de que finalmente todos y sin excepción de personas van a ser salvos. No. Dios ofrece la vida en Cristo a todos, sí, pero solo los que cumplen la condición que ha establecido Dios, la de creer en su Hijo. Estos son los que disfrutarán del beneficio ofrecido, que no es otro que vida eterna. Ya es hora, y termino. Y la vida eterna, que ya hemos estado hablando antes, está disponible ahora mismo para todos aquellos que son pecadores, para todos aquellos que, como nos ha dicho el Evangelio, son merecedores del infierno, los cuales son también amados grandemente por el glorioso Dios que ha dado a su Hijo unigénito, a su Hijo único. ¿Sabes qué es lo más importante a los ojos de Dios? ¿Sabéis qué es lo más importante a los ojos de Dios acerca de ti y de mí? No son las cosas buenas o las cosas malas que has hecho, sino lo más importante es ver tu confianza y que has abierto tu corazón a Cristo Jesús. Así que Juan 3:16 nos enseña la impresionante doctrina del amor de Dios en Cristo. Pero abrimos lo que era la enseñanza, estuvimos viendo del peligro de quedarnos solamente con la parte teórica, con la parte doctrinal y no ver y ponernos en marcha para hacer la parte práctica, el caminar diario, o lo que es la doctrina, la cultura de la doctrina, es decir, la parte práctica.
Os dejo un versículo que el propio Juan dice en su primera epístola, en el capítulo 4, amados, si Dios nos ha amado así, tal como lo estamos viendo en el Evangelio, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Queríamos buscar la parte práctica del Evangelio? Juan nos lo está diciendo. Así, hermanos, que en este contexto de Juan 3:16, Cristo en definitiva ha explicado a Nicodemo que detrás de la venida del Mesías está el amor de Dios. La decisión de enviarlo al mundo no se basaba ni mucho menos en lo atractivo del hombre. Era pecador y sigue siendo pecador, sino que se basaba solamente en la voluntad de Dios. Y aunque sin duda Nicodemo quizás no lo entendió del todo aquella noche que se presentó delante de Jesús, lo que es esta combinación de la figura de la serpiente levantada y la verdad del versículo 16 ha dado a su Hijo, vienen a enseñar que son un anticipo de la cruz. Así que Cristo mismo fue levantado en un madero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ofreciendo al hombre de esa manera otra clase de vida y no solo salud o la prolongación de su vida física, como lo encontramos en el texto de la serpiente de Números. La importancia de creer se verifica en Juan 3. Dice que si no crees, el hombre es igual precisamente que uno de los moribundos que era mordido por la serpiente de Números 21. Así que lo único que podía esperar aquel que era mordido, no tenía su confianza en Cristo Jesús, era un futuro oscuro y un futuro de condenación. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Damos gracias al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga.